Advertencia, una noticia que estremece el alma de toda una generación. Con voz entrecortada y ojos vidriosos, familiares confirmaron lo que millones de fanáticos se negaban a creer. José Guadalupe Esparza, el ícono inmortal de la música grupera, ha fallecido repentinamente a causa de una súbita subida de presión arterial que derivó en una hemorragia cerebral fulminante. No hubo tiempo de despedidas prolongadas. El destino implacable se llevó a uno de los grandes mientras aún sonaban ecos de sus canciones en miles de hogares. Aquel hombre de cabellera indomable, voz rasposa y alma de poeta popular, nos deja un legado musical que ha marcado generaciones, pero también una historia personal compleja, digna de análisis y reflexión. La vida de Esparza no solo se tejió entre escenarios y aplausos, también estuvo marcada por luchas internas, contradicciones humanas, amores intensos y rupturas dolorosas. Fue en la madrugada de un lunes gris que la familia emitió el comunicado. Los médicos poco pudieron hacer. La tensión arterial de José Guadalupe se disparó de manera alarmante, y en cuestión de minutos el daño cerebral era irreversible. Falleció en su hogar, rodeado por sus hijos, quienes no lograban contener las lágrimas ni el temblor en la voz. Su partida no solo deja un vacío familiar. El mundo de la música latinoamericana pierde una voz irreemplazable. Muchos se preguntan, ¿cómo llegó a este punto un hombre que parecía tenerlo todo? La respuesta no es sencilla. En los últimos años, allegados aseguran que Esparza vivía una montaña rusa emocional. A pesar del cariño de su público, el artista no estaba exento del desgaste físico ni del peso psicológico que conlleva una vida de exposición constante. José Guadalupe Esparza, alma fundadora del grupo Bronco, no era simplemente un cantante, era una figura cultural. Su voz fue el grito de millones de corazones enamorados. Su música el refugio de quienes sufrían en silencio. Pero, tras bambalinas, la historia era distinta. Fuentes cercanas revelaron que el artista había lidiado con problemas de salud desde hace meses, pero que, fiel a su estilo, prefirió no hacerlo público para no preocupar a sus fanáticos. Esa decisión, aunque comprensible desde la óptica del ídolo que no quiere mostrar debilidad, resultó trágica. En los días previos a su muerte se dice que Esparza había sufrido episodios de mareos intensos, cansancio extremo y una sensación persistente de presión en el pecho. Él, sin embargo, lo atribuía al cansancio acumulado tras décadas de presentaciones, giras y grabaciones. No fue hasta que su cuerpo dijo «basta» que la gravedad se hizo evidente. La noticia de su muerte cayó como una bomba entre artistas, políticos y seguidores. Las redes sociales se inundaron de homenajes, mensajes de incredulidad y un torrente de gratitud hacia un hombre que supo darlo todo desde el escenario. Hoy murió una leyenda, pero su voz vivirá eternamente, escribió un colega músico. Y es cierto, las leyendas no mueren del todo. Viven en los acordes, en las letras que aún nos arrancan lágrimas, en los recuerdos colectivos que no se borran con el paso del tiempo. Pero también es momento de preguntarnos, ¿cómo cuidamos a nuestros ídolos cuando las luces se apagan y los reflectores ya no calientan el alma? ¿Quién acompaña a los grandes cuando están solos con sus demonios, con su cuerpo agotado, con su miedo al olvido? José Guadalupe Esparza fue el símbolo del romanticismo mexicano, pero también un hombre que supo construir un imperio artístico a base de autenticidad. Nunca renegó de sus raíces humildes. Siempre habló con orgullo de su infancia en Durango, de su lucha por abrirse camino en una industria musical que, por mucho tiempo, lo miró con escepticismo. Pero él insistió, persistió y triunfó. En entrevistas recientes, Esparza se mostraba reflexivo. Hablaba de su legado, del futuro de la música regional y del inevitable paso del tiempo. Lo que más me gustaría, decía, es que cuando yo no esté, la gente siga cantando mis canciones con la misma pasión con la que yo las escribí. Hoy, esas palabras retumban con una fuerza brutal.
Sus hijos, visiblemente afectados, han pedido privacidad y respeto en estos momentos tan difíciles, pero también han prometido algo que reconforta. Seguirán trabajando para mantener viva la obra de su padre. Se habla incluso de la publicación póstuma de grabaciones inéditas, de un documental y hasta de un homenaje nacional en la Plaza de Toros, México. Mientras tanto, miles de personas ya se acercan con velas y flores a los sitios emblemáticos donde Bronco hizo historia, desde Monterrey hasta Los Ángeles, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, se siente el mismo dolor. El mundo perdió a un gigante y aún no sabemos cómo asimilarlo. Hoy no solo despedimos a un cantante, despedimos a una era. José Guadalupe Esparza. Se ha ido físicamente, pero su espíritu sigue aquí, en cada estrofa cantada al sino sin viento, en cada lágrima derramada por quienes lo amaron sin conocerlo personalmente. Una última pregunta queda en el aire, flotando entre el silencio que sigue al último acorde. ¿Quién llenará el espacio que deja un hombre como él? Tal vez nadie. Tal vez porque los verdaderos ídolos no se reemplazan, simplemente se recuerdan. Fue una tarde pesada, de esas en las que el aire parece detenerse y hasta el tiempo duda en avanzar. En una habitación silenciosa, apenas interrumpida por el leve zumbido de los monitores médicos, yacía un hombre que, durante décadas, no conocía el silencio, porque su vida fue música, fue escenario, fue pasión. Y ahora, justo en el umbral entre la vida y la eternidad, sus labios temblaban, no por el frío ni por el miedo, sino por una última melodía. José Guadalupe Esparza, el alma de Bronco, el trovador de los corazones rotos, el ídolo de una generación que creció con su voz como consuelo, acababa de susurrar unas líneas de aquella canción que lo convirtió en leyenda. Lo dijo sin gritar, sin querer llamar la atención. Fue un acto íntimo, casi secreto, como si buscara marcharse envuelto en la misma esencia que lo vio nacer. La música. Quienes estuvieron allí no pudieron contener las lágrimas. No eran solo palabras, era su despedida. Su familia, sus amigos, incluso los médicos, quedaron inmóviles. La música es mi alma. Me voy en esa melodía. Había confesado años antes en una entrevista que, en ese momento, volvió a cobrar todo su sentido. Y así fue. No hubo discursos, no hubo alardes. Solo aquella voz ronca y cálida, quebrándose con dulzura al repetir un estribillo que todos conocíamos, pero que jamás habíamos sentido tan profundamente. El camino que lo llevó a esa habitación de hospital no fue repentino. En los últimos meses, la salud de José Guadalupe había empezado a deteriorarse con señales sutiles. Cansancio persistente, mareos, una presión arterial inestable que los médicos intentaban controlar sin éxito. Pero él seguía cantando, seguía componiendo, porque si algo lo definía era su férrea voluntad de no rendirse jamás. Mientras pueda respirar, cantaré, le dijo a un amigo cercano semanas antes del desenlace. Y es que no era solo una frase, era su verdad. En cada presentación, incluso cuando su cuerpo ya no respondía como antes, José Guadalupe entregaba hasta la última chispa de energía que le quedaba. Sabía que el público no solo quería escucharlo, quería sentirlo, y él no defraudaba, pero el cuerpo, tarde o temprano, cobra sus cuentas. La noche anterior a su internación de urgencia, su presión se disparó de forma violenta. Un pico hipertensivo lo derrumbó en cuestión de segundos. En casa, su esposa gritó su nombre, desesperada, mientras los paramédicos hacían lo imposible por estabilizarlo. La noticia se propagó como fuego en redes sociales, generando un torrente de preocupación, oraciones y mensajes de apoyo que no cesaron en ningún momento. En el hospital, entre tubos, máquinas y esperanzas que se desvanecían minuto a minuto, se libraba una batalla silenciosa. Pero el artista sabía lo que venía, y decidió que su última lucha no sería una pelea, sino una ofrenda. Dejó que la música hablara por él. En aquellos últimos minutos, según reveló uno de sus hijos con la voz quebrada, su padre no pidió nada, no dijo adiós en voz alta, solo tarareó, solo cantó.
Fue como si se despidiera de todos sus fans al mismo tiempo, sin decir una palabra más, comentó. Nos miró una última vez, y sus labios recitaron ese estribillo como si le hablara al cielo. No era la primera vez que un ídolo se iba así, pero sí una de las más conmovedoras. Porque José Guadalupe Esparza no solo fue un cantante, fue un símbolo, un cronista de emociones, un puente entre generaciones. En sus letras cabía el dolor, la esperanza, el amor, la rabia, todo lo que el corazón humano no puede explicar con lógica. Y por eso su partida no se sintió como una muerte. Se sintió como un acorde suspendido, como una nota que queda flotando en el aire sin querer caer. México entero lo lloró, pero también lo celebró. Radios, canales de televisión y plataformas digitales reprodujeron sus canciones durante horas. Las calles de su natal Durango se llenaron de flores, guitarras pintadas y fanáticos que no sabían cómo decir adiós. Porque a José Guadalupe no se le dice adiós. Se le escucha. Se le canta. El homenaje más puro fue quizás el más simple. Una niña de apenas 8 años se paró frente al hospital y con una pequeña bocina portátil entonó el mismo estribillo que él susurró antes de partir. Fue una imagen que quedó grabada en todos los presentes. Porque ese fue su legado, que su voz viviera en cada garganta que se atreviera a cantar desde el alma. Hoy, mientras el mundo sigue girando, José Guadalupe Esparza descansa, pero su música sigue viva. Y esa melodía que brotó de sus labios en su último suspiro, esa que partió el silencio en 1000 pedazos, sigue resonando. No en la radio, no en la televisión, sino en lo más profundo de quienes lo amaron sin conocerlo, y de quienes, gracias a sus canciones, aprendieron a amar. La partida inesperada de José Guadalupe Esparza. Sus hijos rompen el silencio entre lágrimas. En la vida de una figura tan amada como José Guadalupe Esparza, hay capítulos que jamás pensamos tener que contar. Y sin embargo, aquí estamos, con el corazón encogido y la voz quebrada, hablando de una despedida que nadie estaba preparado para dar. En un atardecer cualquiera, cuando el mundo giraba como de costumbre y la vida parecía no anunciar tormentas, el destino decidió escribir su página más cruel. José Guadalupe Esparza, voz eterna del grupo Bronco y alma de toda una generación, falleció de manera repentina debido a una subida inesperada de la presión arterial. Tenía aún mucho por decir, por cantar, por abrazar. Pero la muerte no pide permiso. Llega y arrasa. La noticia cayó como un rayo. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes incrédulos, de lágrimas escritas, de homenajes improvisados, pero nada, absolutamente nada, podía igualar el dolor que sentían sus hijos. Y fue uno de ellos, con la voz ahogada por el llanto, quien pronunció las palabras más desgarradoras. Papá se fue demasiado rápido. No nos dio tiempo a decirle adiós. La frase, sencilla pero devastadora, se convirtió en eco entre millones de corazones, porque detrás del artista había un padre, un ser humano profundamente amado por los suyos, un hombre que, pese a la fama, siempre supo ser el centro cálido de su hogar. Las imágenes finales que ahora circulan, esas en las que se le ve sonriendo junto a sus hijos, abrazando a sus nietos, compartiendo un café con su esposa, han dejado de ser simples recuerdos. Se han vuelto reliquias, testamentos visuales de una vida marcada por el amor y la entrega. Pero, ¿cómo se enfrenta una familia a un dolor tan abrupto? ¿Cómo se recomponen los fragmentos de un corazón hecho trizas? Los hijos de José, aún con la tristeza tatuada en los ojos, decidieron alzar la voz. No para reclamarle nada al destino, sino para rendirle homenaje a quien les dio la vida, los valores y el ejemplo. En una declaración compartida entre sus redes y algunos medios nacionales, escribieron: Nuestro padre fue un gigante, no solo en la música, sino en la forma en que amó. Hoy el escenario está en silencio, pero su legado canta más fuerte que nunca.
El hogar familiar, ubicado en el norte de México, se ha transformado en un santuario. Fans de todas partes del país acuden a dejar flores, cartas y veladoras. Algunos cantan en voz baja las canciones de Bronco. Otros simplemente lloran. No hay estridencia, no hay escándalo. Solo respeto y profundo agradecimiento. Y mientras el país entero intenta procesar esta pérdida, emerge una pregunta inevitable. ¿Cuál fue la última conversación? El último "te quiero". La última risa que compartieron con él. Según allegados a la familia, José había pasado los últimos días más sereno que nunca. Hablaba mucho de su infancia, de su madre, de los tiempos en los que soñaba con ser alguien a través de la música. Papá estaba nostálgico, pero también agradecido, como si intuyera algo que nosotros no sabíamos, confesó uno de sus hijos. En retrospectiva, aquellas charlas cotidianas, esos abrazos espontáneos, ese brindis improvisado en la cocina, eran despedidas disfrazadas de rutina. No hay consuelo para quien pierde a su padre de forma tan repentina. Pero hay algo que los hijos de José han entendido con una madurez conmovedora. Su padre no se fue, solo cambió de forma. Ahora vive en cada acorde, en cada letra, en cada ovación que el público le brinde, aunque él ya no esté para escucharla. Y sobre todo, vive en ellos. Hoy, mientras miles de fans entonan "Adoro", "Libros tontos" o "Que no quede huella", hay una verdad que se impone sobre el dolor. José Guadalupe Esparza no ha muerto. Se ha convertido en una presencia inmortal, en una herencia de emociones que seguirá palpitando en los corazones mexicanos. Gracias, papá. No alcanzamos a decirte adiós, pero ahora te sentimos más cerca que nunca. Tragedia que rompe corazones. La familia de José Guadalupe Esparza llora una pérdida irreparable. En el interior de su hogar, rodeado por sus seres más queridos, José dio su último suspiro. Sus hijos, tomados de las manos, no podían contener las lágrimas mientras veían cómo se apagaba la vida de un hombre que no solo fue una estrella mundial, sino también un padre amoroso y un esposo ejemplar. Su esposa, entre sollozos, repitió palabras de amor y gratitud que solo el silencio de la muerte pudo interrumpir. El ambiente en la casa Esparza es sombrío, cargado de un dolor que traspasa las paredes. El sillón donde solía sentarse a tocar la guitarra está vacío. La voz que llenaba los rincones del hogar con melodías ahora es solo un eco en la memoria. Su ausencia pesa como una losa en el pecho de cada familiar, y la tristeza no conoce consuelo. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el derrame cerebral fue fulminante. José ya había tenido algunos problemas de salud en los últimos años, aunque él, con su fortaleza y carácter inquebrantable, los enfrentaba con una sonrisa, sin querer preocupar a nadie. Esa misma humildad que lo caracterizó sobre el escenario, la mantenía en su vida personal. Afuera, los fans no tardaron en congregarse. Veladoras, flores, cartas y canciones llenan la entrada de su casa, convertida hoy en un santuario improvisado. Personas de todas las edades lloran su partida. Se fue el alma de Bronco, dijo un seguidor entre lágrimas, y no exageraba. José no fue solo el cantante principal, fue el alma creativa, el espíritu del grupo, el rostro que acompañó generaciones con su voz grave y su corazón lleno de historias. Para su familia, sin embargo, la pérdida va más allá de lo musical. José era el padre que sabía cuándo su hija estaba triste con solo mirarla. Era el abuelo que inventaba canciones para dormir a sus nietos. Era el esposo que, incluso después de décadas, seguía llevando flores a su esposa sin razón aparente. Era el hombre que, pese a la fama, prefería la calidez de su hogar a los reflectores. Hoy, su familia se aferra a los recuerdos, a las sobremesas llenas de risas, a los abrazos largos después de los conciertos, a las tardes de domingo donde, guitarra en mano, convertía cualquier momento en poesía, pero también enfrentan el vacío. Un silencio insoportable, una ausencia que grita. Los hijos de José han pedido respeto en este momento de duelo, pero también han agradecido las muestras de cariño que llegan desde todos los rincones del planeta. Mi papá no se ha ido.
Vive en cada canción que cantan, en cada persona que lo amó, y en cada rincón de nuestro corazón, dijo su hijo mayor, con voz entrecortada. México entero llora. El mundo latino llora. Porque no solo se fue una leyenda, se fue un pedazo de nuestra historia, de nuestra identidad cultural, de nuestras emociones más profundas. Las emisoras de radio lo homenajean sin descanso. Los canales de televisión rebobinan imágenes de sus conciertos, entrevistas, anécdotas inolvidables. Y mientras la familia prepara una despedida íntima y digna, los corazones de millones de personas laten al ritmo de Que no quede huella. Quizás su canción más emblemática, que ahora suena con un nuevo significado, con una fuerza que estremece. José Guadalupe Esparza. No ha dejado huella. Ha dejado un camino entero marcado con música, amor y humanidad. Descansa en paz, maestro. Tu familia, tu público y tu legado te lloran, pero también te celebran, porque las estrellas, aunque mueran, nunca dejan de brillar. José Guadalupe Esparza, la voz inmortal del pueblo mexicano. En el universo vibrante y sentimental de la música regional mexicana, pocos nombres han logrado trascender generaciones con la fuerza y el respeto con que lo ha hecho. José Guadalupe Esparza. Nacido un 12 de octubre de 1954 en Durango, pero criado en Apodaca, Nuevo León, este hombre de voz ronca y mirada profunda se convirtió en un símbolo viviente del sentir popular. Desde sus inicios humildes hasta su consagración como ídolo de masas, la vida de José Guadalupe no es solo una historia de éxito, sino también una epopeya de lucha, autenticidad y pasión por la música, que merece ser contada con reverencia. La historia comenzó en los barrios populares del norte de México, donde el joven Guadalupe se enamoró del ritmo y de las historias que nacían entre guitarras, acordeones y las voces quebradas de los cantantes populares. Fue precisamente en esa atmósfera cargada de emociones donde nació su sueño. Cantar para el pueblo, contar las penas del amor, los recuerdos imborrables y la nostalgia de lo que fue. Ese sueño tomó forma en los años 70, cuando fundó el grupo Bronco, una agrupación que, bajo su liderazgo, revolucionaría la música grupera. Con su inconfundible voz y un carisma arrollador, José Guadalupe Esparza lideró la banda hacia una popularidad sin precedentes. Temas como Sergio el Bailador, Que no quede huella y Adoro, no solo escalaron las listas de popularidad, sino que se incrustaron en el alma del pueblo mexicano y de millones de seguidores en América Latina. Pero lo que realmente distingue a José Guadalupe no es solo su talento vocal, sino su capacidad de conectar con el corazón de la gente. A diferencia de muchos artistas que se encierran en burbujas de fama, Esparza nunca dejó de sentirse uno más entre su público. Su forma de hablar, de cantar, de narrar la vida cotidiana, lo convirtió en un cronista emocional de la realidad mexicana. Cada letra escrita por él parecía extraída de las vivencias de un pueblo entero. No cantaba desde un pedestal, sino desde la misma banqueta donde la gente ríe, llora y ama. A lo largo de su carrera, que abarcó más de 4 décadas, Esparza fue también un defensor de la dignidad artística. Luchó por mantener su esencia, rechazó transformarse para complacer a las modas pasajeras y prefirió siempre la honestidad musical antes que la comercialización vacía. Su imagen con botas, pantalón vaquero y camisa abierta no era una pose. Era el reflejo de un hombre genuino, firme en sus valores y cercano a sus raíces. Uno de los momentos más icónicos de su vida profesional fue la internacionalización de Bronco, cuando la banda logró conquistar audiencias en Estados Unidos, Centroamérica e incluso en rincones tan inesperados como Argentina o España. Sin embargo, a pesar de los escenarios lujosos y las giras internacionales, José Guadalupe nunca olvidó sus orígenes. Siempre regresaba a su tierra, a su gente, a las calles donde aprendió a soñar. Ese compromiso con su identidad es, quizás, uno de los legados más poderosos que deja atrás de sí. En el plano personal, José Guadalupe también se caracterizó por ser un padre amoroso y un hombre de principios sólidos. Aunque su vida no estuvo exenta de momentos duros, como conflictos contractuales, desafíos de salud y separaciones dolorosas,
siempre encontró en la música un refugio sagrado. La resiliencia que mostró en cada etapa de su existencia es motivo de inspiración para miles de jóvenes artistas que ven en él no solo un ídolo, sino un ejemplo a seguir. Con más de 30 discos grabados, decenas de premios y millones de corazones conquistados, José Guadalupe Esparza no fue solo una figura destacada del panorama musical mexicano. Fue y sigue siendo un símbolo de identidad, de resistencia cultural y de orgullo latinoamericano. Su legado está tatuado en las memorias de quienes crecieron con su música, en los bailes de los pueblos, en las serenatas de amor y en los corazones rotos que encontraron consuelo en sus letras. Hoy, al recordar su historia, no podemos evitar estremecernos, porque José Guadalupe no fue solo un cantante, fue un alma que cantó por todos nosotros. Fue la voz de los humildes, el poeta de las veredas y el eterno trovador de la nostalgia. Honrar su nombre es reconocer el poder de la música para transformar la vida, para sanar heridas, para unir generaciones. Esparza no murió con el fin de una canción. Vive en cada acorde, en cada palabra, en cada lágrima compartida al ritmo de sus baladas. Así se despide un grande, no con silencio, sino con aplausos eternos, porque mientras exista alguien que sienta, que ame, que recuerde, la voz de José Guadalupe Esparza jamás dejará de sonar. Noticia que parte el alma. El mundo de la música se sume hoy en una profunda tristeza. José Guadalupe Esparza, leyenda inmortal de la música grupera, acaba de fallecer, tras una súbita crisis hipertensiva que provocó la ruptura de un vaso cerebral. Una noticia tan dolorosa como inesperada, que ha dejado en shock a millones de corazones que durante décadas latieron al ritmo de su inconfundible voz. José Guadalupe se apagó en los brazos de su familia, rodeado por los seres que más amaba, en un momento íntimo y sereno, a pesar de la tragedia que se desataba. El mundo entero pierde a un gigante, a una voz que marcó generaciones, que cantó al amor, al dolor y a la esperanza de los pueblos. Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos en el recuerdo, en el respeto y en la gratitud. No solo por su legado artístico, sino por el ser humano cálido, humilde y apasionado que fue. Su música seguirá sonando en cada rincón donde un corazón recuerde lo que es amar con intensidad y vivir con autenticidad. Invitamos a todos sus admiradores, a todos aquellos que alguna vez lloraron o sonrieron con sus canciones, a que enciendan una vela en su honor, a que compartan una memoria, una melodía, un verso. Porque los grandes nunca mueren del todo, viven en su arte y sobre todo en nuestra memoria. Que este momento nos sirva también para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad urgente de amar más, perdonar más y abrazar más. Hoy, un monumento ha caído, pero el eco de su voz seguirá resonando por generaciones. Descansa en paz, querido José Guadalupe Esparza. El escenario eterno te recibe con aplausos que no se apagan.